Bueno, en la anterior clase ya habíamos visto cómo es el efecto de las radiaciones, sobre todo a nivel de nuestra molécula importante que es el DNA, ¿verdad? Entonces, ahí hemos visto, por ejemplo, que podría existir otras moléculas, por ejemplo, los lípidos o las proteínas o los otros componentes celulares que podrían ser afectados. Pero en este caso, una de las moléculas súper importantes es el DNA. ¿Por qué? Porque justamente el DNA o esta molécula puede transmitir la información genética necesaria para la producción de proteínas que por supuesto pueden llegar a ser enzimas y estas enzimas ayudan, por ejemplo, a tener una mejor actividad metabólica, ayudando a que las reacciones bioquímicas sean más rápidas, ¿no? Por ejemplo, o también llegar estas proteínas a ser parte de un componente importante en la pared celular o en la membrana celular de las bacterias, ¿no? O de los microorganismos. Entonces, por esa razón es que se le da énfasis también qué sucede con con esta irradiación en el nivel del DNA, ¿no? Entonces, ahora vamos a continuar con la parte de la cinética de la inactivación microbiana por radiaciones ionizantes. El curso de la inactivación de la población bacteriana sometida a los factores letales de las radiaciones ionizantes se representa con una gráfica, conocida como gráfica de la supervivencia, ¿ya? Conocida con la gráfica de la supervivencia, que la representamos de esta manera. Entonces nosotros vamos a tener que esta gráfica va a representar la línea de supervivencia que es obtenida por la fracción de los supervivientes, que va a estar en escala logarítmica, frente a la dosis de la radiación absorbida y va a ser representada por una escala lineal. A partir de estos datos, nosotros podemos observar que se ha reducido en la mayoría de las ocasiones la línea de supervivencia. Y por lo tanto, esta supervivencia nos va a mostrar cuál va a ser el comportamiento que va a tener a diferentes dosis nuestros microorganismos. Entonces, nosotros podemos llegar a construir diferentes gráficas de línea de supervivencia. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a diferentes dosis, qué sucede y cómo las podemos ir graficando y viendo cómo va a ser la disminución logarítmica de las células que podrían ir sobreviviendo a medida que va aumentando las dosis, ¿no? Entonces, esas gráficas las podemos ir representando. Esta cinética puede explicarse asumiendo que todas las células que componen la población tienen la misma resistencia a la radiación que se les está siendo sometidas y que el daño que provoca las radiaciones se pueden producir al azar. Entonces nosotros vamos a tener una población microbiana a la cual vamos a someter con una irradiación y estas pueden ser al azar y por supuesto, vamos a tener en cuenta que estas poblaciones bacterianas podrían ser resistentes a esta radiación. En estas circunstancias, las potenciales lesiones letales se dispersarán aleatoriamente en nuestra población. Y por tanto, cada componente de estas células idénticas tienen la posibilidad de morir, es decir, que la cinética de muerte bacteriana sigue un patrón semejante al de una reacción de primer orden. Esta es la representación de la reacción de primer orden, donde nosotros vemos cómo a través del tiempo, por supuesto, existe una disminución de las células que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, frente al número de microorganismos que nosotros tenemos. Y ahí tenemos esta
gráfica donde igual nos muestra cómo existe esa disminución. Esta figura nos muestra el número de supervivientes y cómo este número de supervivientes desciende exponencialmente con la dosis de radiación absorbida, que es medida en kilograys. Entonces, nosotros vamos a ver que esto es a una intensidad constante. Esta cinética exponencial va a permitir definir un parámetro conocido como valor de reducción decimal o también conocido de ahora en adelante como un valor D. ¿Ya? Entonces, esta gráfica nos representa ese valor que va a estar relacionada con el número de microorganismos que tenemos que va a ir descendiendo con la dosis que se les va a ir colocando para tener una disminución, ¿no? Entonces, esa es la reducción decimal que va a ser conocida o también conocida como valor D. Este valor D también se lo puede relacionar conceptualmente y es muy similar al valor DT de los tratamientos térmicos que se pueden realizar. Entonces, este valor D con el que nosotros vamos a poder comparar directamente la resistencia de los diferentes microorganismos. Y también nosotros, gracias a este valor D, vamos a poder cuantificar la influencia de un factor medioambiental, con el cual nosotros vamos a poder ver ya sea la sensibilidad microbiana y por supuesto qué relación va a tener con las radiaciones ionizantes con las cuales nosotros vamos a someter a nuestros microorganismos. El valor D se define como la dosis de radiación necesaria para reducir la población microbiana en un 90%, es decir, en un ciclo logarítmico decimal. Entonces nosotros vamos a poder ver esa reducción a nivel logarítmico. El valor D es la inversa negativa de la pendiente de la recta de la supervivencia. Y se calcula gracias a esta ecuación, donde n sub 0 va a representar al número inicial de microorganismos, por supuesto que tiene que estar en escala logarítmica de 10, y n va a representar al número de supervivencia tras el tratamiento de la irradiación con relación a la dosis absorbida que han sido sometidos. Otro punto importante, ya habíamos mencionado varias veces, es que este valor D tiene las unidades de kilograys. Al igual que en los casos en los que se utiliza el calor para poder realizar la esterilización biológica y también ver cómo este calor puede también ayudar a ver esta cinética exponencial que pueden llegar a tener nuestros organismos o microorganismos y ver esa reducción, también se han realizado diferentes investigaciones que se ha realizado con las irradiaciones. Y por lo tanto, es necesario ver diferentes pruebas para poder constatar de que exista una esterilidad biológica absoluta. Y esto nos va a servir para garantizar que no exista un determinado grado de supervivencia de nuestros productos que están siendo tratados por irradiación. Entonces, va a ser muy importante realizar un seguimiento adecuado
de estos procesos que nosotros estamos, digamos, dando a nuestros alimentos para su conservación. Por lo tanto, aquí, aparte de ver esa reducción de los microorganismos, tenemos que ver también que existen gráficas donde nos vamos a poder relacionar con las diferentes características que van a tener. Entonces, la mayoría de las gráficas de supervivencia por lo general son lineales, pero siempre hay algo que también tenemos que tomar en cuenta. En ocasiones se puede observar la aparición de hombros, ¿no? Y estos hombros están relacionados cuando se tiene bajas dosis de irradiación. Y también podemos encontrar en nuestras gráficas colas, ¿ya? Las colas. Y estas colas aparecen cuando existen altas dosis de irradiación. Entonces se tiene que ver cómo va a ser el comportamiento de nuestros microorganismos, dependiendo, por supuesto, de la dosis y del tiempo y de otros factores más que podrían influir en, digamos, la preservación o la muerte de nuestros microorganismos. Entonces, esa parte también hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, puede haber la aparición de hombros en nuestras gráficas, que va a estar en la parte de aquí arriba, o la aparición de colas. Entonces existe los fenómenos de la aparición de los hombros, donde se ha visto que en ocasiones se puede deber a mecanismos de inactivación. En el modelo tradicional, donde vemos que existe una cinética de inactivación en primer orden, se asume que para que se produzca la muerte celular, debe producirse la inactivación de una sola molécula clave. Entonces, aquí, si existiera solamente una sola molécula clave, entonces ahí podríamos, digamos, tomar en cuenta que podría existir una inactivación, digamos, adecuada. Esa única molécula, por ejemplo, podría ser el DNA, el cual sufre una rotura de su hebra y por lo tanto esto explicaría el curso logarítmico de la inactivación. Pero aquí hay que tener en cuenta que podría existir varias moléculas claves para poder eliminar correctamente a estos microorganismos. Y por lo tanto, deberán inactivarse para producir la muerte celular. Entonces, aquí, en este caso, se va a producir hombros con gráficas de supervivencia. Entonces, aquí nosotros vamos a tener esa característica de la aparición de los hombros. El hombro también se ha relacionado con el fenómeno de la reparación celular. Este daño podría ser reparado en los primeros momentos del tratamiento, pero lo que no se observa en las gráficas de supervivencia es el descenso del número de células vivas y separadas por la capacidad de reparación celular, donde se puede realizar y se ha observado un recuento y ahí existe una disminución exponencialmente relacionada con la dosis. Entonces, aparte de que existe esta disminución de nuestra población y al ver que podría estar relacionada con una sola molécula, como por ejemplo el DNA, se ha visto también que podrían existir otras moléculas clave para que estas células no mueran. Entonces,
lo que se ha visto es de que estos mecanismos pueden ayudar a reparar en un determinado tiempo, por ejemplo, como estamos viendo aquí en esta representación, y por lo tanto, gracias a eso, se ha observado que pueden existir la representación gráfica de estos hombros. En cuanto al fenómeno de las colas, estas pueden producirse al final del tratamiento y se debe a la anormal supervivencia de una pequeña fracción de la población microbiana que aparentemente podría ser y tener una extraordinaria resistencia. Entonces, existen en las gráficas las colas donde no hay una total disminución, sino que existe una leve, digamos, supervivencia de los microorganismos, y eso se debe, por supuesto, a que los microorganismos no quieren morir, ¿no? No quieren, o sea, se les da la irradiación, pero ellos tienen esa capacidad de reparación y por lo tanto ellos en ese tiempo están intentando estabilizar, ¿no? Entonces, eso es también muy importante conocer. Su aparición se ha relacionado con la existencia de una heterogénea distribución de la resistencia en la población, porque no es transmitida genéticamente. Se ha demostrado que los cultivos de células supervivientes al tratamiento de irradiación dan lugar a poblaciones de radioresistencia semejante a la población inicial. Entonces, nosotros vamos a tener una población inicial que tiene que bajar con la dosis que se les está dando, con la dosis que se les está irradiando. Entonces va a haber una disminución en este porcentaje de células supervivientes. Pero, por supuesto, podría existir poblaciones que se vuelvan radioresistentes, ¿no? Entonces, ahí entonces hay que tomar en cuenta estos factores, ¿no? Que hay que hacerle ese seguimiento adecuado. Por lo tanto, es posible que el aumento de la resistencia se produzca a lo largo del propio tratamiento de irradiación, merced a la activación de un mecanismo de adaptación. Y se ha sugerido que estas células adaptadas podrían revertir a la forma nativa durante el cultivo y posteriormente volverse supervivientes. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un cultivo donde vamos viendo cómo estas podrían, de una población inicial que tiene que ir disminuyendo, podrían existir microorganismos que podrían, aparte de sobrevivir, volverse un poco resistentes, ¿no? Entonces, eso hay que controlar. Así los microorganismos de las colas activarían o dispondrían del sistema de defensa frente a la radiación, siendo más efectivos que al resto de las células de la población. Entonces va a haber algunos sobrevivientes, pero lo que se ha visto es que si bien es cierto, hay sobrevivientes, cuando se los ha sometido otra vez a un cultivo microbiológico, estos no pueden volverse a aislar. Debido a que, por supuesto, no olvidemos lo que habíamos dicho en la clase anterior, que el DNA es alterado y por lo tanto, si bien es cierto, esta población está sobreviviendo, dándole las condiciones en un medio de cultivo adecuado, ¿no? Ellas no pueden quizás volver a sintetizar esos mismos elementos necesarios para que se puedan duplicar. Y por lo tanto, si bien es cierto, existe sobrevivientes, pero no por mucho tiempo, ¿ya? Entonces, esa parte también hay que comprender. Pese a la espera de que exista la aparición de estas desviaciones de la linealidad de la gráfica de supervivencia, la mayoría de los autores asumen la existencia
de un curso logarítmico de inactivación y proponen la utilización de los valores de. Entonces, estos valores de reducción van a ser importantes para poder clasificar adecuadamente al proceso que estamos realizando. Y este valor D nos va a ayudar a la cuantificación de la radioresistencia de nuestra población microbiana. Otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta es la influencia de los distintos factores en la resistencia de la irradiación. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que existen muchos parámetros que van a determinar esta resistencia microbiana a las radiaciones ionizantes. Entre estos factores podemos clasificar a dos grupos: a los dependientes del genotipo microbiano y también a los dependientes del medio ambiente. Entonces, no olvidemos que nosotros vamos a tener una gran variedad de microorganismos y estos microorganismos se van a caracterizar, por supuesto, de que no todos son iguales, sino que tienen diferentes estructuras y, por supuesto, también componente de composición de su DNA, ¿no? Entonces, todo eso puede afectar, por supuesto, a cómo se puede realizar este tratamiento con radiaciones ionizantes. Dado que en la mayoría de las investigaciones publicadas se ha realizado con medios de tratamiento alimenticios concretos y en algunas ocasiones con medios simples de un determinado laboratorio. Entonces es importante ver cómo va a resultar este efecto con los factores que nosotros necesitamos conocer. Es por tanto muy importante ver la influencia de los distintos factores que van a estar relacionados con la sensibilidad microbiana y las radiaciones. Entonces, nosotros vamos a ver que los factores dependientes del microorganismo, tenemos que ver cómo va a ser su crecimiento y en qué fases podemos encontrar. Entonces, esta es una representación gráfica de cómo son los estados de crecimiento de nuestros microorganismos, por lo general, ¿no? Entonces, va a haber una fase de latencia, una fase exponencial, una fase estacionaria y por supuesto una fase de muerte. Y así otra vez se va a repetir el ciclo, claro, tomando en cuenta los nutrientes o las condiciones para que estos se desarrollen adecuadamente. También hay que tomar, por supuesto, el tiempo, ¿no? Para ver cómo estos microorganismos van a crecer. Por ejemplo, hay microorganismos que crecen en minutos, ¿no? Hacen este ciclo en minutos, pero hay otros que tardan mucho más tiempo, por ejemplo, días. Y ese es el caso, por ejemplo, el de uno de los más rápidos, y por eso también se lo utiliza en diferentes trabajos de investigación, es Escherichia coli, ¿no? Porque tiene una división celular de cada 20 minutos. Entonces ahí se puede observar y ver ese crecimiento rápido. En cambio, hay otros microorganismos que tardan mucho, mucho en crecer, dependiendo también de las condiciones y de la temperatura. Entonces, eso es muy importante que conozcamos cada una de las características con las cuales se cuenta y por lo tanto poder caracterizar correctamente a nuestro microorganismo. Dentro de estos factores, el tipo de microorganismo y la fase de crecimiento son las principales variables que pueden determinar la sensibilidad microbiana a las radiaciones ionizantes. Y también, por supuesto, tenemos que ver que estos factores pueden depender del microorganismo. Entonces, en lo referente al tipo de microorganismo,
podemos concluir que la resistencia a las radiaciones disminuye conforme cuando aumenta la complejidad genética de nuestro organismo. Entonces, nosotros vamos a ver que existe resistencia de nuestros microorganismos dependiendo de su complejidad que ellos lleguen a tener. Así, por ejemplo, los virus, debido al menor contenido de DNA, su tamaño y su bajo contenido en agua, son más resistentes en comparación a las bacterias o también a los mohos o levaduras. Entonces, va a ser muy importante conocer la complejidad genética de los organismos con los cuales nosotros vamos a ver el comportamiento de la irradiación. Entonces vamos a ver la sensibilidad relativa a la radiación de los distintos seres vivos, los cuales nos van a mostrar la resistencia a las radiaciones, ¿no? Y por lo tanto ahí vamos a poder ver esa complejidad genética de cada organismo. Dentro de las bacterias, las células vegetativas son entre 10 y 50 veces más sensibles que las esporas. Posiblemente se deba esto a que nuestras bacterias tienen un contenido acuoso en el protoplasto que es elevado en un 70% en nuestras células vegetativas, en comparación a las esporas que tienen un 10% de contenido acuoso. Entre las formas vegetativas, las bacterias gram positivas son las más resistentes que las gram negativas. Entonces, las bacterias gram positivas son más resistentes a las radiaciones que las bacterias gram negativas. Siendo en este caso la pseudomona una de las especies más sensibles. Esto se puede deber quizás a que ella tiene gran contenido acuoso dentro de ella y por lo tanto, por supuesto, va a sufrir mayor cantidad de irradiación y esa irradiación va a poder tener algún efecto indirecto o directo en ella, ¿no? Entonces, es una de las bacterias más sensibles. Esta clasificación es necesaria para que nosotros podamos tener una clasificación correcta. Pero por otra parte, también se ha visto, por ejemplo, microorganismos como el Deinococcus radiodurans, que muestra una resistencia incluso mayor que los esporos bacterianos o las bacterias que producen esporas. Seguramente esto se debe a que este microorganismo ha desarrollado un complejo mecanismo de reparación de su ADN. Y también este microorganismo puede llegar a tener enzimas de reparación de ADN que actúan con gran velocidad, tienen gran velocidad de reparación. Entonces, y esta gran velocidad es desde el inicio cuando se produce algún daño de irradiación. Y además que posee entre 4 y 10 copias de su genoma y por lo tanto va a asegurar de esta manera la integridad de las copias en el tratamiento que se le está realizando. Entonces, este microorganismo de ninococos va a poder sobrevivir en mejores condiciones a las radiaciones. Todo debido a que él tiene las enzimas necesarias y que son veloces en la reparación y aparte de eso también tiene gran cantidad de ADN, el cual también, digamos, si un porcentaje va a ser destruido,
otro porcentaje no le pasa nada y por lo tanto este microorganismo se puede reparar fácilmente. Aquí tenemos un pequeño video que les voy a mostrar al final de la sesión. Entonces ahí vamos a ver cómo este microorganismo puede sobrevivir a estas condiciones de irradiación. También se ha visto la organización estructural del ADN cuando se determina la sensibilidad a las radiaciones ionizantes. Así, las células bacterianas que están dividiéndose activamente, tenemos que ver que en la fase exponencial o fase de crecimiento, el DNA está totalmente desplegado. O sea, está volviéndose a duplicar y por lo tanto, gracias a que este está desplegado, puede ser más sensible a aquellas bacterias que se encuentran en la fase de latencia o fase estacionaria. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, Escherichia coli, donde el valor de o el valor de reducción es en la fase exponencial de 0,16 kilograms y en la fase estacionaria de 0,27 kilograms. Entonces, esta bacteria va a depender mucho en qué estado de fase se encuentra para poder, por supuesto, eliminarla correctamente. Entonces, va a ser mucho mejor irradiarla cuando está en la fase exponencial, ¿no? Entonces, es por eso que es importante conocer este tipo de división que estos microorganismos tienen, que van a ser cada uno de diferente manera. Y por lo tanto, en su tiempo también de crecimiento también va a ser diferente. Entonces, a eso es muy importante conocer. Entre los factores ambientales, vamos a ver que la sensibilidad de los microorganismos a las radiaciones ionizantes también depende de estas condiciones microambientales, como la naturaleza del medio del tratamiento y las temperaturas del producto, la atmósfera y también, por supuesto, para ver la existencia de conservantes químicos. Entonces, es todo un equilibrio con el cual estos ambientes donde los microorganismos crecen, tener también el conocimiento de cómo se encuentran. En general, la radioresistencia de los microorganismos en los alimentos suele ser entre 2 y 3 veces mayor que en los medios de laboratorio. Además, el efecto protector es tanto mayor cuanto mayor es el contenido proteico. Esa es otra parte súper importante también conocer cómo va a ser el estado de nuestro alimento que va a ser tratado con irradiación. Entonces, para poder conocer cómo va a ser ese efecto, tenemos también que conocer el ambiente en el cual se va a desarrollar los microorganismos. Entonces, lo que se ha observado es de que podría existir una asociación conocida como capacidad de las proteínas para secuestrar los radicales libres producidos por la radiólisis del agua. Entonces, estos radicales libres pueden ser capturados gracias a los grupos sulfidrilo que van a ser los secuestrantes, especialmente cuando estos radicales libres contengan oxígeno. Entonces, estos grupos sulfidrilos se encuentran en las proteínas, ¿ya? Estas proteínas tienen grupos aminoácidos como por ejemplo la cisteína, que tiene grupos sulfidrilos, ¿ya? Estos llegan a formar los puentes disulfuro y eso también les va a dar la configuración tridimensional a nuestras proteínas. Entonces van a ser como enroscarlas y darles la forma adecuada. Pero
cuando estos grupos sulfidrilo o los grupos estos grupos sulfidrilo se encuentren con el oxígeno o con los radicales de oxígeno, pueden también secuestrar a estos electrones que presentan y por lo tanto inhibir esa acción que tendrían estos radicales de oxígeno. Se ha demostrado que la resistencia de Salmonella typhimurium es mayor en ternera con bajo contenido de grasa, con una dosis, con un valor de 0.64 kilogramos. Y en otra, con un contenido mayor en grasa de 0.53 kilogramos, lo que se ha atribuido a la relación inversa entre el contenido de grasa y proteína. Entonces, lo que se ha visto es que existe una resistencia de salmonela mayor cuando la carne de ternera tiene un contenido de grasa bajo. En cambio, ya se ha visto que la resistencia es menor en salmonela cuando el contenido de grasa de la ternera es alta. Entonces, todo va a depender también de la composición de nuestro alimento que nosotros queremos irradiar y también ver ese método de conservación. También lo que se ha visto es, y hay que tomar muy en cuenta, es ver la naturaleza físico-química de los alimentos, que puede ejercer una notable influencia en la resistencia microbiana. Es, por tanto, muy importante determinar los parámetros de tratamiento en el propio alimento para poder ver cómo podemos ver esta conservación por irradiación. Este aspecto es de especial importancia, por ejemplo, en alimentos deshidratados, donde al minimizar la radiólisis del agua, porque estos alimentos no van a tener agua, ¿no? Entonces, al minimizar esta radiólisis, la resistencia microbiana puede llegar a aumentar hasta 10 veces. Entonces, eso igual es muy importante conocer para poder ver este tratamiento adecuado. Y, por supuesto, hay tablas donde nos dicen las dosis letales con las cuales uno puede ver esta radiación ionizante. Y estas tablas están relacionadas en kilogramos. Aquí tenemos, por ejemplo, para la Saccharomyces cerevisiae, tenemos una dosis letal de 5 kilogramos. O de la salmonela, de 3.7 a 4.8 kilogramos. Entonces, hay listas donde podemos ir comparando y viendo también si estamos dando la dosis letal adecuada para eliminar a nuestros microorganismos. Otro punto importante que hay que tomar en cuenta es la temperatura del producto. De forma similar a lo que sucede en los productos deshidratados, la menor disponibilidad de agua en los alimentos congelados minimiza los efectos indirectos de las radiaciones ionizantes. Es por eso que la resistencia microbiana a estos tratamientos es mayor a temperaturas de congelación. Por ejemplo, se ha observado que el valor de reducción para Campylobacter jejuni en carne picada es de 0.32 kilogramos a menos 30 grados centígrados, de 0.16 kilogramos de 0 a 5 grados centígrados y de 0.17 kilogramos a 30 grados centígrados.
Entonces, esto es muy importante conocer qué sucede para poder ver cómo se va a tratar a los microorganismos en nuestros productos. Estos resultados han demostrado además que el estudio de las moléculas de agua y también la temperatura van a determinar la sensibilidad de los microorganismos a las radiaciones ionizantes, donde se ha visto que tiene mejor efecto a menor temperatura. Otro estudio realizado por Payas y Hattie han mostrado que los valores de D o valores de reducción para Staphylococcus aureus disminuía desde 0,98 hasta 0,53 kilograms al aumentar la temperatura de tratamiento que iba desde 35 hasta 45 grados respectivamente. Este aumento de la eficiencia letal de las radiaciones con la temperatura de tratamiento abre la posibilidad de diseñar nuevos procedimientos combinados, como la irradiación con tratamientos térmicos suaves en los que se ha ido a llamar termorradiación. Entonces, aquí hay una combinación de temperatura y radiación, ¿no? Y también va a depender, por supuesto, de qué clase de microorganismo estamos tratando. Porque una cosa va a ser tratar al Campylobacter jejuni, que se ha visto un mejor efecto a menos 30 grados centígrados, que en comparación al Staphylococcus aureus, que es mejor tratado a temperaturas de 35 y 45 grados. Entonces, esa combinación ha dado origen a que exista la termorradiación. En 1996, Kim y colaboradores han demostrado que los valores de Salmonella enteritidis tratadas en huevo líquido disminuyen de 0,26, 0,237 y 0,78 kilograms al aumentar la temperatura de tratamiento de 19, 50 y 60 grados centígrados respectivamente. A pesar de la mayor eficiencia de las radiaciones ionizantes, cuanto mayor es la temperatura, la termorradiación tiene algunas limitaciones. Aquí hay que tomar en cuenta que cuando, claro, podemos tratar a la salmonela con estas condiciones, pero también hay que ver, por supuesto, cómo va a estar el alimento o cómo se va a conservar. En este caso, el tratamiento de la salmonela enteritidis en huevo a estas temperaturas puede causar, por supuesto, alguna alteración en nuestro alimento, ¿no? Entonces, esa parte también hay que conocer y saber qué medidas se van a tomar para poder conservar adecuadamente a nuestros alimentos, en este caso el huevo. Entonces, en ocasiones el aumento de la temperatura puede potenciar algunos de los efectos adversos de las radiaciones ionizantes en las propiedades sensoriales de nuestros alimentos. Por ejemplo, las radiaciones ionizantes aceleran la oxidación de los lípidos y en efecto es mayor a temperaturas de tratamiento cuando estas son más elevadas. Y no olvidemos que donde hay más lípidos en nuestro huevo es en la yema, ¿no? Entonces, esa parte también hay que controlar. Pero, por supuesto, se quiere reducir o eliminar a la salmonela que puede contaminar a estos alimentos. En resumen, resulta fundamental conocer la eficiencia de los tratamientos de irradiación tanto sobre los microorganismos como sobre las propiedades organolépticas de los alimentos con el fin de conseguir el máximo grado de inactivación microbiana, minimizando el impacto del tratamiento en las propiedades sensoriales de nuestros alimentos. Entonces, va a ser crucial conocer
las características que va a llegar a tener nuestro microorganismo, pero también va a ser crucial conocer la composición de nuestros alimentos para mantener estas propiedades organolépticas y por lo tanto, por supuesto, tener una mejor conservación, pero también aprovechar todos los beneficios que tienen los alimentos, empezando, por ejemplo, sus vitaminas o contenido proteico o sus lípidos, ¿no? Entonces, todo eso tiene que tener un balance. En general, es preferible aplicar radiaciones ionizantes a alimentos deshidratados o congelados en comparación a los frescos, ya que aunque la resistencia microbiana es mayor en estas condiciones, la velocidad de las reacciones químicas responsables de los posibles efectos adversos de la radiación en las propiedades organolépticas de los alimentos es mucho menor. Pero no olvidemos que nosotros también queremos alimentos frescos en algunas ocasiones. Si bien es cierto, podemos utilizar, bueno, y conservar alimentos congelados o deshidratados, pero también hay que ver esta posibilidad de intentar ver qué sucede con nuestros alimentos que se mantengan en la condición de frescos. Por ejemplo, la dosis máxima por encima de la cual se detectan modificaciones en las características sensoriales, como olores anormales, se ha visto en un estudio realizado en el huevo, ¿no? Entonces se ha puesto al huevo en condiciones líquidas y al huevo en condiciones de congelamiento. Entonces se ha visto que se necesita para eliminar y tener un mejor efecto en el huevo líquido de 2 kilogramos y en el huevo congelado de 4 kilogramos. Esta dosis de radiación ha permitido, por lo tanto, disminuir de 5 a 8 ciclos logarítmicos la población de salmonela. Entonces, a temperaturas bajas, el efecto bactericida es mucho mejor con las radiaciones ionizantes. Y por lo tanto, se va a poder ver las propiedades organolépticas del producto. Otro punto súper importante es la composición atmosférica en el tratamiento de nuestros alimentos. Entonces, hay que tomar en cuenta a la presencia del oxígeno. La presencia del oxígeno generalmente incrementa la sensibilidad microbiana a las radiaciones ionizantes. La molécula de oxígeno, al poseer electrones, que tenemos a nuestra molécula de oxígeno, y el cual posee electrones desapareados, pueden participar en la formación de radicales libres, potenciando el efecto de los radicales hidroxilo sobre nuestro DNA. Y también se ha demostrado que la presencia de oxígeno potencia también la aparición de radicales peróxido, como el peróxido de hidrógeno, los cuales son más estables y dificultan la aparición de daño celular. Entonces, el oxígeno va a tener y va a jugar un rol importante en este tratamiento de nuestros alimentos. Y aquí se los he puesto como, y por qué es importante conocer, digamos, cómo está organizado el oxígeno, que vamos a ver que va a tener electrones desapareados, ¿no? Tanto en la forma de hidroxilo como en la forma de peróxido. Entonces, aquí tienen electrones con los cuales ellos pueden aparearse y formar enlaces y por lo tanto también tener un efecto en esta conservación. La presencia de oxígeno durante la irradiación puede producir ocasionalmente cambios no deseados en las propiedades sensoriales de los alimentos, como por ejemplo la oxidación de los lípidos.
Para minimizar estos efectos adversos, se ha sugerido la aplicación de tratamientos, por ejemplo, al vacío, o también tratamientos con modificaciones en la atmósfera, en las cuales se ha visto que se reduce y se ha visto que existe que se reduce la sensibilidad microbiana a las radiaciones y por lo tanto vamos a poder ver cuáles son estas condiciones. Por ejemplo, los valores de Escherichia coli cuando son tratadas en carne de pollo a 4 grados centígrados, pero también sumando las características del aire, ¿no? O de la atmósfera. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que ha sido de 0,35 kilogramos en aire, de 0,29 kilogramos al 100% de CO2, de 0,72 kilogramos al vacío y de 0,23 kilogramos en nitrógeno. Entonces, estas características también van a ser muy importantes para poder ver y ver qué condiciones podemos también adecuar a los alimentos para conservarlos mucho mejor. En la actualidad se considera que el tratamiento combinado de las radiaciones ionizantes a bajas dosis, por ejemplo, menores a 3 kilogramos, con un posterior almacenamiento en atmósferas modificadas al vacío, es una de las estrategias de conservación más adecuadas en esta tecnología. Así se ha demostrado que un tratamiento de 1,5 kilogramos aplicado a la carne de cerdo envasada y que tenga las condiciones de una atmósfera de 75% de nitrógeno y un 25% de CO2, ha permitido prolongar la vida útil a 4 grados centígrados de entre 8 y 12 días y por lo tanto mejorar la calidad microbiológica del producto. Entonces, otra vez, entonces es la combinación de radiación y radiación, es la combinación de temperatura y es la combinación de la atmósfera con la cual se puede ir combinando y viendo estos porcentajes, por ejemplo, de utilizar nitrógeno, CO2 o también incluso eliminar toda la composición de oxígeno para poder dar este tipo de tratamientos. Otro punto importante es la presencia de conservantes. Entonces se ha visto también que la presencia de diversos conservantes químicos, entre ellos, por ejemplo, el benzoato sódico, el sorbato sódico, el cloruro sódico, la anicina o el EDTA, entre otros, parece que aumentan el efecto letal de las radiaciones ionizantes. Es así que un trabajo realizado por Álvarez y colaboradores han observado que la adición de 1 gramo por litro de ácido asórbico al huevo entero líquido permite reducir los valores de Salmonella enteritidis desde 0,5 hasta 0,31 kilogramos. Y se ha visto también que la mayor letalidad de las radiaciones ionizantes en presencia de conservantes ha ayudado a que se ha visto que se tenga efectos sobre el DNA y también, por supuesto, se ha visto en el tratamiento cuando produce daños sobre las estructuras celulares, como por ejemplo las membranas. Entonces, también tienen un efecto y por lo tanto estos podrían ayudar a controlar este tipo de reducción de nuestros microorganismos. Este efecto sinérgico puede ser debido a un mecanismo doble. Primero, a la presencia de radicales libres que pueden dificultar la reparación de los daños celulares. Y segundo, el daño generado en las membranas celulares que pueden llegar a alterar la permeabilidad, facilitando
el acceso al citoplasma celular de los compuestos hidrofóbicos con actividad antimicrobiana. Y por lo tanto, estas bacterias pueden romper su pared celular y por lo tanto ser también eliminadas. Entonces, va a ser muy importante tomar en cuenta que existen diversos factores medioambientales que pueden condicionar la resistencia microbiana a las radiaciones ionizantes y por lo tanto tener y ver cómo va a ser ese daño celular que ellas podrían sufrir. También se tiene que tomar en cuenta que pueden existir grandes posibilidades para el desarrollo de los procesos combinados sanitariamente para que se pueda ver si estos van a ser seguros y tecnológicamente más adecuados. Y también otro punto importante es que hay que tener un conocimiento más profundo de los mecanismos de muerte microbiana para poder ayudar y diseñar nuevos y más eficaces procesos combinados y por lo tanto esto va a ayudar al desarrollo de modelos matemáticos de inactivación microbiana donde se tiene que tomar en cuenta las bases biológicas para que, por supuesto, estos sean más fiables y también, por supuesto, más eficaces. Muy bien, entonces hasta aquí habríamos terminado el capítulo número 2. ¿Alguna duda o consulta? Porque ninguna, doctora. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, sí, quería hacerle unas consultas. Bueno, en la primera parte ha expuesto el tema de lo que es cómo puede resistir una bacteria, pues en el que tal, y justamente habló de la bacteria Pseudomonas, ¿no ve? Si no me equivoco. Y Sí. pues, bueno, en un artículo de ese tema, pues he visto que usan bacterias Pseudomonas para el tratamiento de aguas residuales de productos de minería. Ujú. Justamente la bacteria Pseudomonas pues ayudaba a fraccionar moléculas de cianuro. Sí. Entonces, pues pensaba que esta era resistente básicamente en temas de radiación, ¿no? Pero usted mencionó que pues una bacteria pues va a depender de la presencia de la humedad dentro de la bacteria, así de agua usualmente, ¿no? Es un poco, tenía duda y lo otro, doctora, también mencionó el tema de lo que es, bueno, generalmente los alimentos que tienen bastante agua o contenido de agua, pues generalmente van a ser las más posibles para, que se llama, para la irradiación y reducir la carga bacteriana. Entonces, pues en otra parte también mencionó que también, pues, los productos deshidratados son mejores para deshidratar un poco. No sé si ahí había controversia en su explicación, doctora, y pues eso más que todo, ¿no? Y en tema de lo que son la carne, bueno, siempre la carne tiene grasa, ¿no? Tiene lo mínimo que puede llegar pues una carne es a un 10%, en el mejor de los casos, ¿no? Eso, por ejemplo, la radiación que se aplica a la conservación. Generalmente, por ejemplo, cuando un lípido, una grasa se va degradando, pues va a generar, que se llama, pues, olores, sabores, aromas. Y yo creo que eso, pues, va a causar también el tema de lo que es, pues, la cualidad sensorial, pues, va a cambiar, ¿no? En sí va a cambiar el olor, el sabor, todo eso, ¿no? Eso más que todo, doctora, un tema del tema que he expuesto, doctora. Sí.
Bueno, aquí una de las bacterias que también tiene bastante capacidad en la parte metabólica es Pseudomonas. Tiene bastantes, digamos, en su información genética, tiene, ¿cómo lo explico ahorita? Genes que pueden producir y, por supuesto, gracias a esos genes, ellas pueden tener algunas vías metabólicas adecuadas, como tú mencionas, para poder descontaminar algunos procesos. Y otra cosa importante también es que a veces ya se las puede tratar genéticamente y adicionar las genes para que ellas puedan producir estos procesos sin ningún problema. Otra forma es también aislar algunas pseudomonas que crecen en ambientes extremos y gracias a eso ellas han tenido esa adaptación y por lo tanto estas pseudomonas pueden, digamos, tener esa resistencia, ¿no? Entonces, gracias a que estas pseudomonas han crecido en estos ambientes extremos, estas pueden sobrevivir adecuadamente y por lo tanto quizás también eh, ser resistentes a los cambios de irradiación. Entonces, quizás ahí en esos trabajos les deben avisar qué tipo de pseudomona es, porque no olvidemos que va a haber pseudomona aeruginosa, por ejemplo, es la que tendría algún efecto de, digamos, a nivel salud, pero no es la única pseudomona, sino es que debe haber otro tipo de pseudomonas que por supuesto tienen otros nombres más. Por ejemplo, para mostrarte un poquito, Echerichia coli, por ejemplo, es Echerichia, es por lo general, digamos, su nombre como su apellido, y coli es su nombre, pero no es la única chericha. Entonces, hay varios tipos de chericha. Entonces, lo mismo sucede con la pseudomona. Quizás en tu artículo les van a avisar, por ejemplo, qué tipo de pseudomonas o cómo ha sido ese proceso de selección de esas cepas. Entonces, a veces eso también es muy importante y en los artículos a veces lo detallan o incluso les ponen un numerito donde sacan esa referencia de otros artículos donde los cuales han utilizado ese tipo de cepas. Eso también puede ser. En relación a lo que decimos en la presentación, es lo que mencionan es de que hay que clasificar a nuestras bacterias en gram positivas y gram negativas. Las que son más resistentes son las gram positivas, debido, por supuesto, a su contenido de su pared bacteriana. En cambio, las gram negativas son más frágiles, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y otra parte súper importante es también, por supuesto, el contenido de agua que ellas pueden llegar a tener. En este caso, por ejemplo, esta pseudomona puede llegar a tener dentro de ella mayor contenido acuoso. Y por lo tanto, lo que habíamos dicho en la anterior clase es de que estas bacterias sufren este tipo de hidrólisis, ¿no ve? Entonces ahí es donde hay una irradiación directa y otra indirecta. ¿Cuál causa más daño? ¿Cuál de las dos causa más daño?
¿Cuál de las dos irradiaciones causa más daño? La directa, doctor. No, A lo que yo entendí es que la radiación directa ataca directamente a las moléculas, o sea, al ADN, ¿no? Y la radiación indirecta es a través de que forma, digamos, radicales libres, lo que también directamente afecta a su ADN. esa, la directa causa directamente daño al DNA, eso sí, pero en un porcentaje menor, 20%, por ejemplo. Porque no olviden que el DNA no está desnudo, el DNA está envuelto en proteínas. Y como decíamos en la exposición, va a depender mucho en qué estado esté. Si está en estado de exponencial, o sea que está creciendo, se va a desplegar ese DNA, se va a abrir. Y por lo tanto, claro, ahí puede sufrir mayor colisión, ¿no? Entonces ahí va a tener algún problema. Pero no olviden que el DNA está envuelto en proteínas, en histonas, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso le va a servir un poco de protección. Pero la irradiación ionizante indirecta es la que se va a chocar con el agua. Y gracias a que se choca con el agua, ¿saben cómo es? ¿No ve? La fórmula H2O. Entonces, esta agua se va a romper y por lo tanto va a formar un grupo hidroxilo. ¿No ve? Este grupo hidroxilo, por lo tanto, el agua no es una molécula, ¿no ve? Es varias moléculas de agua que van a tener ese choque. Y por lo tanto, gracias a ese hidroxilo, también va a ir afectando, por lo tanto, como es más pequeñito, va a ingresar y va a hacer más choques, y ahí, por lo tanto, va a causar mayor impacto y mayor daño. Entonces, en el medio acuoso va a ser muy importante conocer esas características de cómo va a estar, por ejemplo, nuestro microorganismo, en este caso la pseudomona, o cómo va a estar, por ejemplo, como decía uno de sus compañeros, incluso el estado líquido que podría ser una leche, por decirles, ¿ve? Entonces, o digamos alguna bebida, algún, alguna bebida de alguna fruta, digamos, ¿no? Entonces, todos esos factores hay que conocer y por lo tanto saber qué puede pasar, ¿no? Entonces, eso es igual súper importante conocerlo y saber qué va a pasar con nuestro microorganismo y con nuestro alimento, ¿ya? Eso es en relación un poco a tu primera consulta. La segunda era en relación a qué era, perdón. Me acuerdo algo de los lípidos, que es verdad, o sea, va a depender mucho de la composición que tengamos de nuestros lípidos. Ay, aquí, este de aquí creo es. Ya. Aquí, por ejemplo, tenemos que ir viendo, y estos estudios se han hecho, por ejemplo, en esta bacteria de Salmonella typhimurium, ¿ya? Donde se ha visto que existe gran resistencia de esta Salmonella typhimurium cuando la carne de ternera tiene un bajo contenido de grasa. Y al contrario, nuestra salmonela puedes tener igual una resistencia, va a depender mucho, por lo tanto, del contenido de grasa que puede llegar a tener. Y ahí se ha visto, por ejemplo, un valor o un valor de reducción de 0,53. Entonces, también conocer estos porcentajes de grasa o también de proteínas para poder tratar a los microorganismos que se pueden encontrar en estos alimentos. En este caso se toma en cuenta Salmonella typhimurium, que podría ser una bacteria que puede contaminar este tipo de alimentos, pero también pueden tenerse en cuenta a otros microorganismos con los cuales se puede también contaminar estas carnes. Entre la más común y la que tiene mayor impacto es Escherichia coli o 157H7.
porque gracias a esta bacteria tiene la capacidad de sobrevivir a ambientes ácidos y por lo tanto puede propagarse y crecer en este tipo de alimentos, por ejemplo, cárnicos, ¿no? Entonces, en este, digamos, ejemplo es Salmonella typhimurium, que han visto cómo va a reaccionar a diferentes porcentajes de grasa, ¿no? De contenido de grasa de este tipo de carnes, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar también muy en cuenta y por lo tanto se tiene que hacer un control adecuado cuando, digamos, se tenga mayor contenido de grasa o cuando se tiene menor contenido de grasa, ¿no? Entonces, eso igual va a ser muy importante. Cuando se hace, por ejemplo, este tipo de producciones a nivel cárnico, incluso se toma en cuenta, como dicen, la raza, ¿no ve? De los, en este caso, del ganado. Por ejemplo, a nivel de los cerdos, lo que también se tomaba muy en cuenta es el tiempo de cada cerdito. Por ejemplo, el cerdito máximo tiene que engordar hasta sus 5 meses, porque si aumentamos más el tiempo, aparte que es pérdida para el productor, porque le tienen que alimentar y darle agua, también sube mucho de peso y por lo tanto no va a aguantar ese peso. Entonces, eso también es donde, por supuesto, se controla a nivel veterinario, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, después de eso, por ejemplo, ya se los lleva al matadero y ahí también ya sucede otro proceso, ¿no? Y ahí va a entrar, por supuesto, a la cadena alimentaria. Entonces, todos esos procesos o combinaciones se tienen que tomar en cuenta para poder ver y realizar un control adecuado. Y eso es verdad también lo que decías, creo que era relacionado a qué sucede con los lípidos, ¿verdad? A lo que más o menos me acuerdo de tu pregunta. Entonces, eso igual, ese porcentaje también se tiene que tener en cuenta. Y aquí otra parte, como les iba explicando, es el contenido de oxígeno en el ambiente también, que eso también puede ayudar a degradar a estos lípidos. Y por lo tanto, lo que se ha visto es realizar, ya no solo decir, voy a irradiar mi alimento y ya está, sino es que hay que buscar esa combinación adecuada de, por ejemplo, irradiación, las dosis de irradiación, hay que sumarle a veces la temperatura, qué condiciones va a ser. Y va a depender, como decía, de cada alimento. Va a depender si este alimento va a tener gran contenido de lípidos o no, por ejemplo, los huevos, o digamos va a tener gran contenido de proteínas o no. Entonces, eso es otro. Después es el ambiente, si va a ser, por ejemplo, si le vamos a poder combinar atmósferas de CO2 y nitrógeno, o quizás, como decíamos, eliminar totalmente al oxígeno, o sea, volverlo al vacío. Por lo tanto, esto va a permitir, por supuesto, que tenga una mejor conservación. Entonces, dándole más radiación, quizás alarguemos su tiempo de vida y por lo tanto ese alimento se puede conservar mucho mejor, ¿no? Y otra parte, igual que me estoy acordando la pregunta que me has hecho, es de que, ¿qué sucede con la parte de deshidratación? Me decías, ¿no ve? Los alimentos deshidratados. Entonces, aquí, por lo tanto, hay que tomar en cuenta en qué condiciones, como dice aquí, naturaleza físico-química, va a tener relación estos alimentos. En este caso, en estos alimentos deshidratados, no vamos a tener agua, ¿no ve? Y por lo tanto, cuando los vamos a irradiar, no va a haber hidrólisis, pero sí tenemos que tomar en cuenta qué tipo de dosis se les va a dar a estos alimentos. Entonces, como dice aquí en esta última parte, este aspecto tiene especial importancia en alimentos deshidratados, donde al minimizar la radiólisis del agua, o sea, no va a haber agua, pues por lo tanto va a haber mínima cantidad de radiólisis, ¿no ve? Entonces, la resistencia microbiana puede llegar a aumentar hasta 10 veces. Por lo tanto, aquí va a ser súper importante ver que si mi alimento va a ser deshidratado, y como consecuencia no va a tener presencia de agua,
no va a existir radiólisis, no, no es cierto. Entonces ahí vamos a aumentarle la dosis, ¿no? Vamos a aumentar la dosis. ¿Por qué? Porque si no aumentamos la dosis, por ejemplo, lo que va a pasar es que nuestros microorganismos pueden vivir. Y aquí, como dice, puede llegar hasta aumentarse o duplicarse hasta 10 veces. Entonces, por esa razón va a ser muy importante y es muy importante realizarle ese seguimiento adecuado a nuestros alimentos y también hacer las valoraciones adecuadas de qué va a pasar si yo le pongo una dosis, digamos, de irradiación, pero que también no afecte a su sabor, a su textura y etcétera, de cosas que podría pasar, ¿no? Entonces, eso también es otra parte súper importante, ¿ya? Eso creo me recuerdo algo de lo que has preguntado y espero haberte contestado. Gracias, doctora. Una última pregunta más, doctora. Claro que sí. Bueno, con respecto a la temperatura, Mm. bueno, ¿qué se llama? No, no sé si, doctora, va en relación con el tipo de bacteria o tipo de microorganismo que, o sea, se pretende eliminar, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, en caso de leche, por el tema de lo que son los biofilms, en algún momento, pues, se le lleva a temperatura de germinación, nosotros le llamamos, y pues es en esa temperatura, pues, que la bacteria, los microorganismos se exponen más, ¿no? Porque algunos microorganismos sabemos que pues se encapsulan, Ujú. se calcifican, ¿no? Entonces en algún momento pues ellos pues tienen que germinar, entonces pues ahí es donde por ejemplo se podría, nosotros lo vemos prudente aplicar el UHT básicamente, ¿no? No sé si es en ese caso, doctora, o es que la temperatura pues directamente en qué relación va, digamos, ¿no? Con la aplicación de la radiación. Eso, doctora. Exactamente, sí. Aquí es igual, como te decía, una combinación también. Y va a depender mucho, como puedes ver aquí en el dibujito, es, por ejemplo, la característica de cada alimento. Aquí tenemos un pollo, ¿no? Aquí tenemos un pescado y aquí tenemos vegetales, ¿no? Esa es, digamos, la característica de cada alimento. Pero, por supuesto, estos alimentos pueden ser contaminados por diferentes tipos de bacterias, ¿no? Entonces, eso también va a influir mucho y saber y conocer este tipo de contaminación va a ser muy importante y eliminarlos. Entonces, lo que explicábamos es que, por ejemplo, que para Campylobacter jejuni, esta es la característica especial para que se pueda eliminar correctamente, ¿no? Va a tener una mejor eliminación cuando este microorganismo que está contaminando un alimento esté congelado y irradiado, ¿no? Entonces, eso es un factor importante. En el caso de la leche, como tú dices, dependiendo de qué microorganismos, ¿tú conoces qué clase de microorganismos contaminan a la leche? Sí, doctora, lo más difícil de eliminar, como le comentaba, son los biofilms. Ya. Entonces, es un poco difícil de eliminar porque, como le digo, pues los biofilms llegan a un momento que pues se calcifican y nosotros también lo llevamos como piedra de leche. Y entonces eso es difícil, ¿no? Hasta en los equipos mismos es difícil de eliminarlos, ¿no? Por eso Y que se eso, y eso lo han momentos visto ácidos, ¿no? ya, y eso lo has visto en un artículo o lo has visto digamos, en tu trabajo. En el trabajo, doctora, Ah, ya. ¿Y en el eso qué trabajo. crees que se deba? O sea, ¿eso es en el altiplano, por ejemplo? No, en el proceso, doctora, cuando, por ejemplo, se hace el proceso de la pasteurización con la tecnología de UHT, entonces ahí, Ujú. pues, por como le decía ayer, o sea, la UHT no es suficiente para, por lo menos, pues, eliminar todas las bacterias, ¿no? O los microorganismos de la leche. Pues por eso, justamente los biofilm, pues, son los más Son una perjudiciales, ¿no? En cabeza este de caso, los dolor de principales, ¿no? cabeza para ustedes. Sí, Ya. por eso. Quizás ahí habría que hacer una caracterización adecuada de este tipo de comunidad bacteriana que puede ser que esté ahí,
o algo ha pasado que ha hecho de que crezca tanto, de que ya se han adaptado a esas condiciones. Entonces, eso puede deberse a que tengan este tipo de problemas por un tiempo que seguramente deben estar intentando controlar. Entonces, eso puede ser una cosa, pero aquí lo que hay que determinar en primer lugar es qué clase de microorganismos son. De repente son estafilococcus, por decirte. Y por lo tanto, estos estafilococos de repente se han adaptado y ya utilizan al calcio para su metabolismo. Y ahí ya tienen esa capacidad de poder protegerse como medio de barrera y de ahí no pueden ser eliminados correctamente. Por lo que yo sabía, para eliminar estos tipos de microorganismos es la pasteurización, ¿no ve? Por lo general son los microorganismos que se los somete a una temperatura alta y después bruscamente a frío, ¿no ve? Ahí, como decimos, estallamos a a las bacterias, ¿no ve? Pero no olvidemos lo que habíamos dicho en uno de las diapositivas, creo que está más arriba, esta de aquí, por ejemplo, aquí tenemos esto, de decir de que no es solamente una clase, sino es que tenemos diferentes. Entonces, quizás este tipo de morfología es que está en tu producción y por lo tanto ahí ya se han encapsulado y ya tienen ese mecanismo de defensa con el calcio. Entonces, eso habría que analizar correctamente, ¿no? Y por lo tanto, lo que les decía, o sea, si bien es cierto, decimos irradiación, pero no tenemos que olvidarnos que también tenemos que procesar, y es lo que se ha visto también actualmente, de que estos microorganismos pueden llegar a sobrevivir y por lo tanto tener resistencias. Lo mismo que no sé si alguna vez han escuchado de multiresistencia a los antibióticos. No sé si han escuchado, ¿no ve? Entonces ya no se puede utilizar antibióticos de primera ni de segunda generación o muy pocas veces. Lo que ya más se utiliza son antibióticos de tercera generación para poder controlar las infecciones. ¿Debido a qué? A que estos microorganismos se han adaptado al uso y abuso, digamos, de los antibióticos. Entonces, también quizás estos microorganismos que tú me estás hablando ya se han vuelto termoresistentes. ¿Te ubicas? ¿No ve? Entonces puede ser que se hayan vuelto resistentes a la parte de la temperatura y por más que les eleven, dependiendo de qué grados vayan a llegar, estos ya con la ayuda del calcio se han ayudado a protegerse mejor, ¿no? Entonces ese estudio se podría hacer en tu caso y eso también se podría hacer un tema de investigación. Entonces, quizás si tú tuvieras algún estudio microbiológico a nivel incluso microscópico, quizás se podría hacer alguna caracterización de estos biofilms que te han crecido en esta producción. Y entonces de esos biofilms ya se puede tener esa caracterización y saber si son sometidos a diferentes procesos, ¿no ve? Procesos que hemos visto de condiciones de temperatura, de congelamiento y esas otras cosas, entonces quizás ahí puedas tener un mejor control. Y bueno, pues eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para poder intentar ver y cuánto tiempo tiene este proceso de que te está dando problemas. Creo que se enchufó. Ujú. Porque eso, para que se forme, eso tiene que haber pasado mucho tiempo y no haber, para mí, bueno, no es por pero quizás no le han dado el tratamiento de limpieza adecuado en, en un tiempo adecuado. Quizás es eso también. No han intentado cambiar de, no sé si decir, de equipo.
Sé que es caro también, pero de todos modos siempre hay alternativas. Sí, doctora, generalmente cuando ocurre ese tipo de eventos siempre recomiendan el cambio de equipos, ¿no? Mm, Sí, en algunas producciones de pequeña escala, ¿no? Porque a veces las mismas ollas de pasteurización sí se recomiendan, ¿no? Cambiar o claro. hacer descamar. Entonces, eso es lo que yo creo que por eso debe ser el efecto, ¿no? Mm, Porque ya pero, los productos ya no son tan, a veces mm, tienen efectos, ¿no? O sea, los productos tienden a degradarse rápidamente, ¿no? Pero eso más que todo, pero claro, claro. Es que, como decimos, igual, tiene que tener un proceso y tienen un tiempo de vida también. Eso también nos han enseñado en algún curso que he ido. Nos decían, por ejemplo, esta manguera, nos mostraban, ¿no? Este tipo de parches que era para cubrir, digamos, que no escape la irradiación de estos equipos, nos decían, ¿no? Los profesores, tiene un tiempo de vida, no es que se van a estar, digamos, aguantando 10 años o más tiempo, sino tiene un tiempo de vida y cada año hay que cambiar y mantener el equipo. Y estas mangueras tienen que ser limpiadas cada 2 meses, 3 meses, tienen, como se dice, un seguimiento de control. Entonces, tienen que tener, así nos decían, un... control adecuado y también la parte de reemplazo. Y este reemplazo, por supuesto, lo tienen que hacer con tiempo. O sea, aparte de tener la parte económica que hay que comprarlos, su repuesto tiene que estar aquí en su país en 2 meses antes de que lo cambien, por así, porque hay empresas que lo fabrican con un tiempo determinado. Entonces, quizás en tu caso ha debido quizás pasar de que tu equipo, claro, tenía un tiempo de vida y una garantía, pero quizás con el tiempo de uso ha debido pasar algo y por lo tanto ahí se te ha mezclado este tipo podríamos decir, microorganismo, pero quizás también sea alguna otra reacción química, que esa parte también hay que tomar en cuenta. ¿Qué tipo y de dónde es el origen de este tipo de leche? Entonces, eso también es otra parte interesante, porque no olvidemos que las vaquitas del altiplano son muy diferentes a las vaquitas de los valles y las vaquitas del oriente, porque tienen diferente alimentación. Y también, por ejemplo, lo que yo he visto en el altiplano son ¿cómo le llaman estos? No es salmuera, pero hay unas como salsita que se forman, ¿no ve? En el camino. Y entonces ese tipo de cosas también podrían tener algunas sales que pueden estar formando este tipo de precipitación, le podría decir yo, de calcio, y por lo tanto se va acumulando con el tiempo. ¿No? Entonces, quizás es eso también, solamente es una limpieza de alguna reacción química adecuada de reemplazar ese calcio con otro y ya, eliminarlo, ¿no? Por eso te decía, quizás hay que hacerle un estudio hasta microbiológico, incluso empezando del tinciones para ver si hay algún tipo de microorganismo que podría ser gram negativo, gram positivo o algún tipo de eso para ver al microscopio. Y si no hay, significa que es solamente una sal de calcio, posiblemente, no lo sé. Bueno, más o menos así, ¿no? Entonces todo eso hay que ir despejando y hay que ir, bueno, viendo qué posibilidades se tiene para poder realizar este tipo de controles. Por eso, como les decía, es muy importante conocer estas características de nuestros microorganismos. ¿No? Aquí vemos este dibujito, por ejemplo, para que podamos ver e incluso tomar en cuenta las condiciones en las cuales tenemos que observarlos, porque a veces también hay que tomar en cuenta que son de diferentes características. Y también un poco así, hablándoles un poquito del tema, diferentes condiciones de protección. Hay microorganismos que son muy letales, por ejemplo, los virus.
No es lo mismo trabajar con un virus que trabajar con una bacteria o con un parásito. Los más letales, por supuesto, son los virus y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Y ahí existen niveles de protección, nivel uno, nivel 2, nivel 3, nivel 4. El nivel 4 es cuando uno entra como astronauta para verlos a los microorganismos y uno tiene que trabajar en esas condiciones. El nivel 2 es el más común, por lo general en los hospitales. Ahí estamos en los hospitales y todos estamos trabajando en el nivel 2, por ejemplo, con campanas de flujo laminar, estamos con mecheros y etcétera de cosas para podernos proteger. Y el nivel 3 ahí las tienen algunas instituciones, por ejemplo, podría ser INLASA, tendría que ser, ¿no? Uno de los centros de referencia para poder ver incluso este tipo de patógenos, ¿no? Que podrían estar. ¿No? Entonces, hasta eso también hay que conocer para poder trabajar con estos microorganismos. ¿Ya? Muy bien, entonces ya habríamos acabado el tema 2 y lo que vamos a hacer, bueno, he estado ya tengo los artículos científicos que van a ir analizando y se los voy a subir esta misma noche a la plataforma para que ustedes lo puedan bajar. ¿Qué característica va a tener? Que va a tener el apellido de ustedes al inicio, después va a ser seguido del año de publicación y seguido un poco de un título cortito de lo que tiene el título, ¿no? No se puede guardar con mucho nombre. El documento va a estar en formato PDF y eso se los voy a subir al Moodle para que ustedes independientemente lo puedan bajar y por supuesto ir organizando y analizando como hemos quedado la clase anterior. ¿Ya? Entonces, eso es que lo voy a subir esta noche y también recordarles, ¿no? Que ya está en la plataforma el trabajo que tienen que realizar perdón, la evaluación que tienen que realizar del, del tema uno, el cual consiste en hacer un resumen máximo de 2 hojas del artículo que ustedes han buscado. ¿Ya? Entonces ahí lo suben en formato Word si quieren o si también lo quieren volver PDF, también no me hago problema. Y lo suben y eso ya sería, yo lo voy a calificar y eso ya tendría su nota también. Y con relación a los trabajos y evaluación de los siguientes temas, les voy a subir hoy día el PDF correspondiente a cada artículo y también les voy a subir de manera individual eh, para que sea el trabajo que se llama algunas palabras que ustedes tienen que buscar qué significa relacionado a cada uno de sus artículos de manera individual. O sea, por ejemplo, vamos a tener un artículo para algún compañero, por ejemplo, Álvarez, ¿ya? Entonces, Álvarez va a tener su artículo individual y sus preguntas para que hagan su trabajo. O sea, es la definición de tres palabras de su mismo artículo, cosa de que vayan juntando su vocabulario también, ¿no? Entonces, eso igual se los voy a subir de manera individual, eso lo desarrollan en un tiempo que vamos a quedar y por lo tanto también lo suben a la plataforma, ¿no? Es una especie de, a lo que les he entendido, un tiempo necesario para que ustedes lo desarrollen y lo organicen y lo suban, ¿no? Entonces, ahí tengo esta gran consulta para no estar, digamos, de mi parte como docente, darles un tiempo a mi criterio. Entonces, aquí quiero hacer esta consulta. Sé que muchos de ustedes no tienen conexión. Entonces, mi consulta es, ¿cuánto tiempo les dan o les daban a ustedes para subir sus trabajos? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, había, en los últimos módulos nos daban bueno, era de una semana, es decir, hoy día martes o, sí, jueves, perdón, nos daban la tarea y Ujú, estaba habilitada la plataforma para cargar hasta el siguiente jueves. perfecto. Había docentes que hacían así. Ya, súper.
Me parece lo más adecuado, porque también, como decimos, también yo tengo que revisar y por lo tanto, si no, voy a tener muchos trabajos y no voy a poder revisar a tiempo, porque sus notas tienen que estar en el sistema. Entonces, me parece ideal. Entonces, vamos a colocar jueves y al próximo jueves se entrega. ¿Está bien? Y entonces así vamos a ir organizándonos, cosa de que ustedes también vayan teniendo el avance respectivo. ¿Listo? Entonces, eso les quería hacer esa consulta antes de abrir el sistema y después estar cambiando y de repente también ustedes ya están, como se dice, organizados de alguna manera, ¿no? Entonces, eso mejor consultar para que no tengamos después problemas, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a quedar aquí para ya volvernos a reunir para la siguiente semana, el avance otra vez ya del tema 3 y ver algunas otras cosas que estaríamos quizás pendientes si es que tuvieran alguna duda. ¿Listo? Ok, doctora. Muy bien. A ver, voy a dejar de compartir. Ya. Muy bien, entonces que tengan un lindo fin de semana y bueno, se los subo esta noche sus documentos para que ya lo vayan revisando. Entonces, la entrega por si acaso es al próximo jueves. Los voy a poner de todos modos en la plataforma para que lo tomen en cuenta. Gracias, doctora. Feliz fin de semana. Gracias, doctora. Buenas noches.